Bueno, buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva etapa de Masterclass que hemos inaugurado este mes. En este caso, el tema que nos convoca es aspectos laborales en la extensión de responsabilidad a los socios, controlantes y directivos de personas jurídicas privadas y sociedades comerciales, a cargo de Osvaldo Madaloni, ex juez del trabajo y profesor de posgrado, y de Diego Tula, juez laboral de la provincia de Buenos Aires. Para los que ya nos conocen, saben cómo es la dinámica de nuestros cursos. Por lo general dejamos que los disertantes expongan y pedimos que mientras tanto, tanto el audio como la cámara de los participantes estén silenciados, porque al final brindamos un espacio de preguntas mediante el chat. Así que si tienen preguntas, van a tener un espacio que pueden hacerlas en escrito y los disertantes van a estar respondiendo. La primera parte de la charla la va a dar Osvaldo, que lo voy a hacer como anfitrión ahora, así va a compartir pantalla, y más tarde se unirá Diego para la segunda parte. Hola Osvaldo, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Gracias a Microjuris por la invitación. Bienvenidos, participantes. Y sin más, vamos a comenzar. Ante todo, se hace necesaria una precisión terminológica. Porque ustedes habrán visto en el título que nosotros hablamos de extensión de responsabilidad. Es una manera de denominar este fenómeno. Pero hay otras. De hecho, tanto la ley de sociedades comerciales, la ley general de sociedades, como se le llama ahora, como el Código Civil, hablan de inoponibilidad de la persona jurídica. Es más, en los fundamentos de la nota de elevación del Código Civil, donde se recepta esto, dice textualmente, rige además la desestimación, es decir, este es otro nombre, prescindencia, inoponibilidad, etcétera, de la personalidad jurídica. Que significa, en definitiva, que nadie va a poder escudarse detrás de una sociedad para violar la ley, el orden público o afectar derechos de terceros. Y en ese mismo mensaje de fundamentos dice que debe hacérselo extensivo a cualquier persona jurídica privada, ya que el abuso en su constitución, una posibilidad, la desvirtuación de su finalidad, tanto genérica como en la posterior dinámica funcional, constituyen manifestaciones de una utilización desviada del recurso de la personalidad que son susceptibles de producirse en cualquier clase de persona jurídica. Lógicamente, ¿cuándo ocurre esto en nuestra materia? Ocurre cuando la persona trabajadora no está registrada o está registrada de manera deficiente. Y después veremos que hay otros supuestos que están algo más discutidos, pero básicamente el concepto central es este. Si la empresa no registró al trabajador, si la empresa lo registró de manera deficiente, ya sea porque alteró la fecha de ingreso o porque paga parte de la remuneración sin registrar, esto dispara la posibilidad de la extensión de responsabilidad a los socios,
controlantes y directivos. Además, ustedes pueden llegar a ver esto como la teoría del Disregard, porque en realidad, como vamos a ver ahora, esta teoría surge hace 2 siglos en Estados Unidos. Y la palabra disregard es algo así como ignorar, y el nombre completo que se le da en Estados Unidos es disregard of legal entity, es decir, ignorar la entidad legal. ¿Para qué? Para levantar el velo corporativo y ver quiénes son las personas que han producido estas violaciones y poder responsabilizarlas de manera personal. Todo esto lo vamos a ir viendo lentamente para que a ustedes les quede lo más claro posible. No voy a hacer una larga historia, ahora les voy a compartir pantalla. No voy a hacer una larga historia de eso, pero es importante que conozcan el origen. Después ya van a ver por qué. Este es un tema muy trillado, pero muy poco conocido en profundidad. Lo que hace que en la práctica, cuando se peticiona esta extensión, muchas veces se peticiona mal, por lo cual se produce el rechazo de la pretensión. Y es grave el rechazo de la pretensión. ¿Por qué? Porque si la empresa llega a ser insolvente, la diferencia entre cobrar y no cobrar está en que yo pueda responsabilizar a una persona física que es socio o director de la empresa, o tener un crédito para ponerlo en un cuadrito, como decimos vulgarmente. Voy a compartir ahora la pantalla y vamos a comenzar. Fíjense ustedes. Como dije, aspectos laborales de la extensión de responsabilidad. La segunda aclaración. Fíjense que allí habla de socios, controlantes y directivos, de personas jurídicas privadas y sociedades comerciales. Como vamos a ver ahora, en el Código de Leyes no estaba prevista esta figura de la inoponibilidad, vamos a llamarlo así, que es como la llaman los comercialistas por otro lado. Vamos a ver cómo aparece en la Ley de Sociedades y qué ocurría hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial con las personas jurídicas privadas que no son sociedades comerciales. Por ejemplo, una fundación, una asociación civil, una mutual. Como les dije, el nombre en Estados Unidos, que lo van a encontrar muchas veces, por eso lo digo, es teoría del Disregard, o de perforación del velo societario, o, dicen ellos, de ver al hombre que está detrás de la máscara. Esta doctrina, que tarda mucho tiempo en salir de la jurisprudencia americana y llegar al continente europeo, fue sistematizada por un profesor de la Universidad de Heidelberg llamado Rolf Selig. Y fíjense el título del libro de Selig: Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso del derecho por medio de la persona jurídica. En este libro Selig toma todos los casos que se fueron sucediendo en Estados Unidos desde 1809, 200 años largos, y lo sistematiza. De esta manera, llega esta teoría al continente europeo, particularmente a Alemania, y luego a Francia y mucho más tarde a Inglaterra.
Entre nosotros, unos 9 o 10 años después, aparece un libro que hace el mismo estudio de Seri, pero sobre la jurisprudencia nacional. Fíjense el parecido en el título, ¿no? El abuso del derecho a través de la persona colectiva, que es en definitiva la persona jurídica. Un libro de Héctor Masnata. Más allá de la importancia que tiene el libro por estudiar localmente el fenómeno, es importante porque Masnata en el 1973, va a pasar a integrar la Corte Suprema de Justicia, que se va a expedir sobre esta temática. No aún en materia laboral. En materia laboral el tema aparece muchos años más tarde. Aparece en primer momento en materia fiscal. Y vamos a ver justamente los ejemplos. Pero veamos un segundo qué dice Seri de una manera muy sintética. Seri dice que cuando por intermedio de una persona jurídica se posibilita burlar una disposición legal o una obligación contractual, o se causa un perjuicio a terceros, hay un abuso de la personalidad jurídica. Y es este abuso el que justifica el levantamiento del velo corporativo. ¿Qué requiere? Dice Seri, que se utilice a la personalidad jurídica para ocultar la identidad de las personas que intervienen en un determinado acto. Porque la sociedad no es una entelequia. Hay personas que son los órganos de la sociedad. No se aplicaría, dice Seri, cuando la estructura legal permitiera con eficacia la defensa de derechos de un tercero que pretenda la desestimación de la personalidad. Vamos a ver este último punto después porque es importante cómo se reflejó al principio de todo este tema en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Tengan presente esto, ¿no? Cuando hay otro medio para defender a ese tercero que está pidiendo que se desestime la personalidad y se responsabilice a las personas físicas. Como les dije, el fisco es de los primeros en introducir el criterio de realidad económica en materia fiscal. Y también luego aparece en algo relativo al pago de impuestos. Fíjense los años, 1933, 1943. A nivel legislativo, y a lo que a nosotros nos importa, hay un artículo en una ley de 1964 que es un antecedente importante porque este artículo, con modificaciones obviamente, está en el 102 de la LST. Hoy no tiene mayor importancia porque en la LST juega el 29, juega el 30, hay otros artículos al respecto. Pero en aquel momento era importante, porque en aquel momento no se hablaba de tercerización como se habla hoy. Se hablaba de el hombre de paja. ¿Qué era el hombre de paja? Esto se usaba mucho en la construcción. El empresario contrataba un grupo de trabajadores, pero no trataba con todos. Trataba con uno que era, teóricamente, más capacitado y de alguna manera pretendía hacer pasar a ese trabajador como si fuera un empresario, que por supuesto no lo era, porque la gente, el equipo, como se llamaba, que venía con él, no eran empleados de él, ni estaban registrados en ninguna parte. Pero es como que el que tomaba el equipo decía, yo no tengo ninguna responsabilidad, ¿la defensa cuál era? No, acá está el jefe del equipo. Fíjense ustedes lo que dice este antecedente, que cuando
se obliga a la prestación de servicios o tareas típicas de una relación de trabajo a favor de un tercero en forma permanente y exclusiva, será considerado un contrato de trabajo por equipo y cada uno de los integrantes trabajador dependiente del tercero al que le prestó el servicio. Se acabó el hombre de paja. ¿Quién se benefició con el servicio? El empresario. El trabajador es dependiente de ese empresario. Punto. De alguna manera también aparece en el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo la responsabilidad solidaria que la reforma del año 76 limitó a maniobras fraudulentas o conducción temeraria, esto no estaba en la Ley de Contrato de Trabajo original, apuntando a las empresas que constituyan un conjunto económico. Porque también yo puedo levantar el velo, como vamos a ver ahora, de una empresa y encontrarme debajo con otra u otras empresas a las cuales podría responsabilizar. Este es el primer antecedente importante porque es un fallo de la Corte Suprema, con Manata ya, que va a explicarnos esta teoría a nivel societario. Miren ustedes, el caso era muy claro. Parque Davis, un laboratorio americano, tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué dice? Para tomar el monto imponible, yo voy a retraer las regalías que le aboné a la Parque Davis de Detroit. Y el Estado, llega a la Corte Suprema, ¿qué dice? El fisco. No. ¿Por qué? Porque levantando el velo corporativo, se puede apreciar que en realidad la Parque Davis de Detroit es la dueña de la Parque Davis Argentina. En consecuencia, lo que usted está pagándole a Detroit se lo está pagando a sí mismo. Usted no me puede detraer esta regalía. Tiene que pagar el impuesto, incluida la regalía. Y esto es lo que la Corte, finalmente, dándole la razón al fisco, resuelve. No puede deducir como gastos estas regalías que le abonó a quien es su dueño. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir ahora a la materia laboral. Van a ver que hay muy poquita cosa en la década, sobre fines de la década del 60. Y vienen de la sala 2, donde estaba Justo López, es decir, gente que había leído alguna vez el libro de Seri y que conocía perfectamente esto de la desestimación de la persona jurídica, como lo llamaban en aquella época. Aquí, una pizzería que de la noche a la mañana desaparece, funcionó irregularmente, no hizo aportes, vendió en 24 horas todas las instalaciones y el lunes, cuando apareció la gente a trabajar, el local no existía. Estas son cosas difíciles que hoy ocurran porque la informática hace que las empresas estén hipercontroladas, ¿verdad? Pero en estas épocas esto podía ocurrir. Otro caso es Rodríguez con Lago del Bosque, donde se consideró que había un abuso de la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque uno de los integrantes de la SRL tenía prácticamente el 100% de las cuotas sociales. Es decir, que la voluntad de la sociedad dependía de él. Estamos en el año 73. ¿Qué ocurre a posteriori? Nada. Casos aislados, seguramente bien planteados por los abogados que representaban a la parte actora y muy bien entendidos por los jueces que tenían que fallar y que conocían.
Había habido también en materia civil, porque Borda y Jean Díaz manejaban muy bien este tema, algunos fallos similares. Pero uno de los problemas era que no había una norma sobre la cual fundar esta desestimación. Y esa norma, que dicho sea de paso no existía prácticamente en ninguna parte del mundo, aparece entre nosotros en el año 83 con una reforma a la ley de sociedad. El artículo 54 de la ley tiene 3 párrafos. Antes del 83 tenía 2. Párrafos que jugaban para responsabilizar a los socios que perjudicaran a otros socios. Entonces, si había un daño cometido por dolo o culpa de los socios, estos eran obligados solidariamente a indemnizar a los demás. O si tomaban fondos de la sociedad y lo usaban para un negocio de cuenta propia o de tercero, estaban obligados a traer las ganancias y las pérdidas eran de su exclusiva cuenta. Cuando se hace esta reforma, se quiso dar un mensaje ético y aparece el tercer párrafo que tiene ese título, inoponibilidad de la persona jurídica. Que más allá de algunos problemas de redacción que tiene, que no voy a profundizar, porque ahora ha sido bastante arreglado por el artículo del Código Civil y Comercial, lo cierto es que la moraleja de este artículo es que cuando a través de una sociedad se viole la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de un tercero, se imputa directamente a los socios o controlantes que lo hicieron posible. Marco que lo hicieron posible, ahora van a ver en una diapositiva que lo vuelvo a marcar. Quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios. Obviamente, si ustedes, ya pensando con mentalidad de abogado laboralista, dicen trabajador no registrado o registrado de manera deficiente, acá se violó la ley claramente. El orden público, sí. La buena fe, sí. Se frustró el derecho del tercero. ¿De qué tercero? Del trabajador. No hay duda que esto podría encuadrar en esto. Por cierto que los que redactaron esto nunca imaginaron la aplicación de este párrafo al derecho del trabajo. Claramente, lo han dicho. Ellos pensaron en realidad, más bien, en una cuestión de conjuntos económicos. Sociedades que encubrieran otras sociedades. Y hoy, dicho que de paso, con las opciones está bastante de moda, ¿no? Socios o controlantes que hicieron posible la consecución de los fines extrasocietarios. Esto lo dejé al margen porque hubo mucha discusión, y la hay todavía entre los comercialistas, de qué son fines extrasocietarios, pero se entiende mucho mejor todo lo otro, ¿no es cierto? Por eso, cuando yo demando, estoy anticipando lo que voy a marcar luego, tengo que asegurarme de señalar quiénes fueron los que lo hicieron posible. Porque bien podría darse que yo tenga un 5% de una sociedad o una sociedad que cotiza en bolsa y yo no tenga absolutamente ninguna posibilidad de manejo de la sociedad, ni que haya
estado en la administración de la sociedad, ni como directivo ni como socio. Esto hay que marcarlo muy bien en las demandas. Y como vamos a ver luego, cuando se trate de directivos, mucho más. Fíjense cómo machaco en el tema, ¿no? Socios o controlantes que la hicieron posible, es decir, que hicieron posible esa violación. Acá voy a marcar algo que es fundamental. El artículo 59 de la Ley de Sociedades se refiere a los socios. Cuando van contra los socios, el fundamento es ese artículo. Cuando en cambio yo quiero ir contra un directivo, el fundamento es este otro artículo, el 274. Cuidado con esto, porque más allá del iura non incuria es importante plantear bien las demandas. Es cierto que en muchos casos, sobre todo en las pymes, que es donde más se da este tema del trabajo no registrado, las grandes empresas son más sutiles, ¿no? Te hacen facturar, hay zonas grises, etcétera, etcétera. Pero es difícil, por ejemplo, que en una multinacional haya personal directamente no registrado, que no exista ningún papel. Entonces, en esas sociedades pequeñas, generalmente el socio a la vez es directivo. O es socio gerente de una SRL, o es presidente o vice o director de una sociedad anónima. Entonces tendré que invocar ambos artículos, más el 59, que después vamos a ver de qué se trata. Aquí de arranque, el artículo habla de mal desempeño del cargo. Y dice que los directores responden voluntariamente y solidariamente hace trabajadores por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 59. Se los adelanto, el 59 dice que el directivo tiene que actuar como lo haría un buen hombre de negocio. Y se supone que un buen hombre de negocio no tiene gente en negro o personal registrado de manera deficiente. Así como por la violación de la ley, el estatuto, el reglamento y cualquier daño producido por dolo o abuso de facultades o culpa de la ley. Alguien podría preguntar, ¿y no tiene manera un directivo de excusarse? Por ejemplo, un directivo que esté en la parte técnica, que no tenga nada que ver con la administración, y podría no saber que a una persona la registraron un año después. El artículo da alguna posibilidad, pero que en la práctica prácticamente no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque tendrían que haberse asignado funciones de manera personal. En una pequeña empresa, sociedad anónima, no lo van a hacer. Y mucho menos la van a ir a registrar, como dice acá. Otra posibilidad es que el directivo deje constancia escrita de su protesta y le dé noticia al síndico. Estas sociedades no tienen síndico normalmente. Va a denunciar en el directorio, miren, hay una persona que no está registrada, está mal registrada, esto, olvídenlo, no se va a dar. Es decir, que el directivo tendrá que tener cuidado, si no quiere terminar respondiendo, sobre qué es lo que hace. Sobre todo porque bien puede ocurrir que el directivo es un empleado, ¿no? Jerarquizado, empleado al fin. Acá está el 59, después léanlo con tranquilidad. En honor a la brevedad, no voy a decir mucho más que lo que dice. Es que marca cómo debe ser la conducta del administrador. El buen hombre de negocios. Punto.
Ahora viene la imputación de responsabilidad. Hago un breve paréntesis. Entonces tenemos 54 para los socios o controlantes, 274 para los directivos, más el 59. Estos son los fundamentos. Pero cuidado, en el caso particular de los directivos, además, yo tengo que cumplir los presupuestos generales de la responsabilidad civil. Es decir, que hubo un comportamiento antijurídico, que hubo un daño producido por ese comportamiento, que hubo una relación de causalidad entre el daño y el comportamiento, y que existe un factor de atribución. ¿Cómo se da esto en una demanda? Muy simple. Primero, ustedes tienen, cuando demandan, que pedir la extensión en un capítulo aparte. No confundir, porque particularmente si yo estoy registrado y mi empleador es XSRL y yo tengo los recibos, pero yo quiero accionar porque estoy mal registrado, mi empleador es X, no es el director o no es el presidente. Ellos serán responsables en virtud de lo que venimos hablando. Entonces, yo demando a la sociedad y digo que además voy a demandar, por lo que explicaré luego a los señores tal, tal y tal, en su carácter de socios directivos o lo que fuera. Y cuando lo hago en el capítulo aparte, tengo que decir, y lo puedo decir, les aseguro, no más de 10 renglones, ¿cuál fue el comportamiento antijurídico? Y señor, me anotaron un año tarde, me pagan el 20% del sueldo sin registrar, esto viola la ley, viola el orden público y por supuesto me perjudica. Ahí está el daño. ¿Cuál es la relación de causalidad entre el daño y el comportamiento? El señor, que es el socio gerente de la SRL, no puede ignorar esto. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene una empresa con 10 trabajadores. Y el señor socio gerente venía a diario, impartía las órdenes, él nos pagaba o nos pagaba a la parte no registrada a su hija o su esposa. Esto es muy común en la administración de una sociedad tan chiquitita. Con esto ya tengo el factor de atribución. Esto se escribe en 10 renglones. Pero, y esa es la cuestión, hay que hacerlo. Y muchos no lo hacen. Entonces, cuando el juzgador tiene que resolver, dice, a ver, esto es muy genérico. Y por ahí le rechazan el reclamo, que como dije en un principio, muchas veces de esto depende cobrar o no cobrar el crédito. Está claro, ¿no? Esta es una cuestión técnica sobre si en realidad se los podría responsabilizar por todos los rubros o solo por los derivados de la registración faltante o de la registración indebida. Entonces, por ejemplo, un salario que deba la sociedad o la liquidación final en realidad es un tema de la sociedad. Esto es muy finito, van a encontrar opiniones en los dos sentidos, los que dicen, el directivo responde por todo, y los que pensamos que en realidad por algún rubro no debería responder. De todos modos, son rubros menores, no es trascendente. Luego de la reforma del artículo 54 de la Ley de Sociedades, que como dije es del año 83, 14 años después, algún abogado logra que la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dé la razón y haga extensiva la responsabilidad a un socio. Y este es un link de Gadillo Linares contra Chatel. La misma sala
va a producir luego otro living case, que es el último que figura en esta diapositiva, de Kelsey Confort, porque acá se condena a la presidenta de una sociedad anónima por el 274. En el otro por el 54, acá por el 274. ¿Qué pasa luego de esto? Claro, todo el mundo dice, acá hay que espabilarse, vamos a hacer el reclamo. ¿Cómo lo hago? Lo hago desde el inicio la demanda, como estoy diciendo. Y si no lo hice al principio y ahora me encuentro con estos fallos, ¿cómo hago para extender la responsabilidad? Esto es de lo que va a hablar el doctor Tula. La extensión de responsabilidad en la etapa de ejecución. Me olvidé de hacerlo a inicio, pensé que la sociedad era muy solvente y luego me encontré con que no lo era. O, en aquella época, muchos ni estaban enterados de que existía el 54. Y rápidamente, si lo voy a resumir, las salas se dividen casi por partes iguales. Muchos dicen se puede hacer al lugar de la extensión y otros decían que no. Sobre todo Vázquez de Alar, que fue el primero en escribir sobre este tema en 1973, comentando uno de esos viejos fallos que yo mencioné, de la sala 2, porque él dice, conocedor del SEI, por supuesto, y adelantado al tiempo, como casi todo, él dice, en realidad acá hay otra manera de resolver el perjuicio del trabajador, que son las leyes que sancionan el trabajo no registrado, como la 2403, o registrado de manera deficiente. Y la Cámara, por supuesto, va a generar un gran prestigio, se divide. Unos dicen sí, otros dicen no. Con el tiempo Vázquez de Alar reflexiona, tema que hemos hablado con él largamente, reflexiona en que si la sociedad, por infracapitalización o por lo que fuera, deja de existir, yo no voy a poder hacer efectivo el crédito y poco importa que yo tenga la 24013 y me hayan hecho lugar a todas las multas habidas y por haber, yo no las voy a poder cobrar. Entonces él decía, bueno, está bien, podría demandarse originalmente a la empresa y en subsidio a los socios o directivos. Así evolucionó su pensamiento. Esto lo paso porque fueron cosas a favor y cosas en contra. Ahora bien, luego la Corte Suprema, la antigua Corte, la Corte de Menem, para clarificar, en un fallo que se llama Palomeque con Benemet, destruye la posibilidad de aplicar esta teoría al derecho del trabajo y critica a los jueces laborales que la han aplicado. Dice que no tienen ni idea de lo que han hecho. Por cierto, después cambia, cuando cambia la composición de la Corte. Pero quiero detenerme en este fallo, porque en realidad van a encontrar ustedes algunas cosas curiosas, como este fallo, por ejemplo. ¿En qué sentido? Fíjense que el fallito es nuevito, ¿eh? Estamos hablando de noviembre del año pasado, tiene nada, 5 meses. Y es curioso el fallo, porque se acredita que el trabajador estaba registrado por media jornada cuando en realidad trabajaba la jornada completa. Es decir, hay una registración indebida. Y sin embargo no le hace lugar a la extensión. ¿Por qué? Porque algunos todavía tienen el criterio restrictivo de que la extensión solo es posible si a mí me registraron tardíamente, si me pagan parte del sueldo sin registrar o si directamente no me registran. Los otros supuestos son supuestos que se sancionarán, pero no con el levantamiento del dedo. Por supuesto, yo no comparto ni cerca esta postura, pero
Es un fallo de la sala 9, como verán, muy nuevo. Y no es el único. Y no es el único. Este es un fallo de la sala 10, tiene que ver con horas extra y la incorrecta categorización. Acá sí la jurisprudencia mayoritaria sostiene que no hay una maniobra fraudulenta. Por cierto, también es discutible. Fíjense la fecha del fallo, 3 meses. Algunos se preguntan si es necesaria la insolvencia. La respuesta mía es no, esto lo ha dicho Cañal, a la 3 ahora, Álvarez, que era el procurador del trabajo, pero Lorenzetti, por ejemplo, siempre dijo que sí. Y aclaro más, Lorenzetti tiene un criterio restrictivo sobre la aplicación de la teoría de la inoponibilidad al derecho del trabajo. Muy restrictivo, a punto tal de que ha votado en disidencia algunos casos que llegaron a la Corte y la Corte le puso la plancha del 280, Lorenzetti hizo un voto propio de todas maneras, diciendo que había que hacer lugar al recurso y revocar la extensión. Es un dato menor, ¿eh? El fraude sí es importante en el caso de los directivos, no así en el de los socios. Bien, este caso, que es de la sala quinta, que en realidad es bastante nuevo, hablan, y fíjense qué importante es lo que yo dije al principio, de enderezar bien la demanda. Ni el régimen de sociedades ni el Código Civil admiten la responsabilidad de los titulares de los órganos de las personas de existencia ideal por el solo hecho de ser tales. Es menester la concurrencia de un factor de atribución autónomo para que opere la responsabilidad del sujeto. Miren qué clarito el fallo, ¿eh? No se responde por ser gerente, director o socio. Se responde por haber actuado en carácter de órgano respecto del ilícito. Está claro, ¿no? El factor de atribución es clave. Y fíjense que revocan la sentencia y eximen de responsabilidad a la persona humana por cuanto las constancias probatorias de autos no acreditan en modo alguno que hayan tenido participación en la instrumentación. Ahora quedó bien claro por qué apuntaba tanto, ¿no?, a decir, aunque sean 10 renglones, lo que hay que decir. La Corte, después véanlo, básicamente Palomeque con Benemet, que es del 2003, después la Corte ha cambiado en el sentido de que hoy no hace lugar a apelaciones de la Cámara. Y hoy la Cámara, todas las salas, las 10 salas, hacen lugar, cuando está bien reclamada, a la extensión de responsabilidad. Pero cuidado, porque la Corte de Buenos Aires tiene un criterio restrictivo con relación a los socios. Lean Ávila con Benjamín Burfen. Como estoy en hora y me faltan algunas cosas, no lo voy a profundizar. Pero léanlo porque incluso en Ávila citan el fallo Palomeque con Benemet. Y hay muchos fallos reiterados en el mismo sentido. Cuidado con esto, ¿eh? Es un llamado de atención. Acá tienen los famosos fallos en los que Lorenzetti hizo un voto criticando la aplicación de esta teoría al derecho del trabajo. Y ahora entramos en la cuestión final. Código Civil y Comercial. Ocurrió algo muy curioso. Algunos, por supuesto, plantearon demandas contra personas jurídicas que no eran sociedades comerciales. No estaba vigente el nuevo código. Y la sala 3, la famosa sala de Duquesne, Confuari y Gadillo Linares,
curiosamente dijo, no, no se puede hacer lugar a la extensión del presidente de una fundación. ¿Por qué? Por dos motivos básicos. Primero, porque no hay norma y no se puede aplicar por analogía la ley de sociedades comerciales a una persona jurídica que no lo es. Y segundo, porque no tienen fin de lucro. Con Tula escribimos un artículo en su momento rebatiendo esta postura. En realidad no es así. Búsquenlo, el artículo está publicado en la revista que dirige el doctor Luis Olía, si mal no recuerdo, en 2009. Hasta que, y por supuesto ahí la Cámara, curiosamente, vuelve a dividirse por partes iguales. 5 salas hacían lugar a la extensión y 5 salas no. El Código Civil y Comercial viene a poner fin a esa polémica. ¿Por qué? Porque introduce la teoría de la inoponibilidad de la persona jurídica, con título y todo, como lo ven ahí, en el artículo 144, que es una copia mejorada del 54. Y habla de socios, asociados, miembros, controlantes, directos o indirectos, que la hicieron posible, dejando a salvo los derechos del tercero de buena fe. Pero la inoponibilidad de la persona jurídica, que no le gusta lo de SETI, hoy está en el Código Civil y Comercial. Entonces, cuidado con esto. Si yo voy a demandar en una sociedad comercial, tengo que ir a la ley de sociedades, o ley general de sociedades, como la nombra ahora el profesor. Voy por ahí, 54, 59, 274. Si yo tengo que ir contra una fundación, una asociación civil, una mutual o una cooperativa, voy por acá, por el 144 del Código Civil. Y entonces me van a hacer lugar a la extensión, como fue el caso de una cooperativa de trabajo en las cuales ustedes saben que hay bastante fraude. Esto es un caso interesante porque es de la Corte de Mendoza. Después, el Código Civil habla también de la extensión de responsabilidad a directivos, otra norma muy similar al 274. Y hay, en el caso de las fundaciones, que ahora se rigen por el Código Civil y Comercial, y antes tenían una ley propia, también se ha establecido una responsabilidad de los fundadores y administradores. Con lo cual, como síntesis, y con esto termino, hoy por hoy, prácticamente toda la jurisprudencia, con esa excepción de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que le pido, estudien el tema, si van a litigar en la provincia, se hace lugar a la extensión de responsabilidad o a la inoponibilidad de la persona jurídica o como la quieran llamar. Pero estando bien fundada y bien hechos los factores de atribución. Muchas gracias, veo ahí al doctor Tula, que nos va a dar el resto del panel. Bueno, gracias Osvaldo por darme la posta. Hay algunos comentarios y algunas preguntas en el chat. En todo caso, mi disertación va a ser más breve para dar lugar precisamente a las preguntas, así que si le parece bien, doctor, dejamos todas las preguntas para el final para no cortar el hilo conductor de la charla. ¿Le parece bien? Perfecto. Bueno, fantástico. También preguntaban, después usted chusmeó el chat, si las filminas o los slides y eventualmente las referencias jurisprudenciales pueden estar a disposición. Así que, bueno, eso yo entiendo que sí, siempre lo hacemos. Me adelanto a su respuesta. Bien, continúo entonces con donde dejó precisamente con muchísima claridad el doctor Madaloni, que es un escenario distinto, ¿no? Es decir, vamos a hablar de aquellos supuestos donde la posibilidad o la pretensión de la parte actora de imputar la responsabilidad, en este caso extender
la responsabilidad que se atribuyó en una condena judicial, en un pronunciamiento judicial, no se da ab initio, es decir, no se da desde el mismo comienzo del trámite judicial, sino que se da más adelante. A propósito, por ahora, no quiero utilizar la construcción gramatical en etapa de ejecución de sentencias. ¿Por qué? Porque puede haber un escenario que es aquel supuesto donde la parte actora se entera que su empleadora o la demandada se está insolventando fraudulentemente o tiene sospechas de que se está insolventando fraudulentemente, y entonces, además, por supuesto, de a través de las acciones procesales correspondientes, como puede ser alguna medida cautelar y demás, tiende a proteger el posible patrimonio futuro del trabajador, el posible crédito futuro del trabajador, sino que además intenta, durante el trámite, extender o traer a juicio, más que extender porque todavía no hay condena, traer a juicio a otras personas que no han sido demandadas originariamente. Este escenario lo corro por un segundo y continúo hablando de la etapa de ejecución de sentencias. Entonces, el primer problema que se plantea es, bueno, fantástico, obtuve una condena favorable respecto de mi empleador. O puede ser mi empleador y algún deudor solidario, como por ejemplo los casos que mencionó Osvaldo, que puede ser interposición fraudulenta de personas, el 29, no sé, el caso de cesión total o parcial del establecimiento, el caso del 30, etcétera, etcétera. Pero ahora pretendo, en la etapa de ejecución de sentencia, hacer extensiva la condena a una persona humana o a una persona jurídica que no fue demandada originariamente. Entonces, acá por supuesto hay muchos reparos y muchos escenarios que hay que ir analizando y candados que hay que ir destrabando para ver si esta posibilidad se hace de una u otra manera, cuáles son los factores de imputación de responsabilidad, cuáles son los escollos procesales que se pueden plantear, etcétera, etcétera. Y como siempre hacemos con Osvaldo, nosotros vamos a intentar dar las dos posturas, es decir, postura de la parte actora y postura de la parte demandada, y por supuesto nuestra opinión. Entonces, para eso yo les voy a pedir, de modo a hacerlo un poco más activo e interactuado, que ustedes estén atentos, les decía, al chat. Porque el primer escenario que se da es, bueno, fantástico. Yo quiero hacerle extensiva la condena a un sujeto no demandado originalmente. ¿Cuál es la vía procesal adecuada? Por supuesto que al proyectar una respuesta a esta pregunta y decir, bueno, yo creo que la vía procesal más adecuada es esta u otra, voy a tener en cuenta muchísimos factores. Factores que van a atender al derecho de defensa, a las excepciones previas, a la bilateralidad, a la prescripción, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno decide optar por una vía, no solamente está o tiene en cuenta, bueno, ¿cuál es la más rápida? ¿Cuál es la más urgente? ¿Cuál es la que tiene menos plazos? Sino que tiene en cuenta un montón de cuestiones que luego pueden facilitar el trámite, aunque prima facie pueda parecer que en el tiempo luce como más extensiva. Entonces, yo le voy a pedir, por favor, primera consigna, a ver si sale esto, un chiquitito que no sé por qué no sale. Ahí está. Ustedes fíjense en el chat que tienen un link, y ese link los va a remitir a una pregunta. Una pregunta, insisto, que puede lucir sencilla. En este caso tienen las opciones y básicamente dice: ¿qué vía procesal considerás que es la más adecuada para intentar extender la condena en la etapa de ejecución de sentencias a una persona que no ha sido demandada originariamente? Y entonces yo ahí pongo tres opciones. Puede ser una acción autónoma, un juicio de conocimiento pleno, puede ser a través de un incidente de extensión de la responsabilidad, o pueden ser otras vías que ustedes han intentado o que han leído que se pueden intentar. Entonces, lo que les pido es, entiendo si quieren poner por el chat por escrito, si pueden linkear bien ese sitio, les sale la opción, porque yo en mi pantalla no tengo a nadie como para verlo, y entonces compartimos pantalla. No pude, ahí dice Jorge, bueno, qué lástima. A ver. Ah, ¿qué defensa sale? Bueno, sale otro share.
Otro, bueno, a ver, un chiquitito, vamos a ver si es este. Vamos a intentar otro, porque el que ustedes dicen, a ver, vamos a copiar el link de vuelta y vamos a ver si sale nuevamente. Porque el de qué defensa se podrían intentar es el siguiente. Bueno, vamos a ver si este es el que sale. Yo mientras voy a entrar con ustedes. No, me sale el de qué defensa. Bueno, a ver, vamos a intentar entonces. Perdónenme, esto puede fallar. Vamos a intentar con la otra. Por ahí si voy a la otra slide, me copia este y tengo suerte. A ver. A ver si tengo suerte con este, y si no, no importa, lo hacemos a pulmón. A ver, ese que en principio parecería ser el mismo, ¿no? No, ¿qué defensa? Bueno, trabajemos este entonces, y en todo caso, después vemos cuál es la vía incidental. Ustedes se linkean en ese, y independientemente de la vía procesal, que ya les adelanto, una es la acción autónoma y la otra es la vía incidental, uno dice, bueno, fantástico. Al momento de optar por una de las dos vías procesales, en el caso de que sean esas dos, por supuesto que hay más. Bueno, yo tengo que, como un juego de ajedrez, tengo que analizar qué defensas podría oponerme. ¿Lo pongo de vuelta? ¿Ok? ¿Qué defensas podría oponerme la persona a la cual yo intento extenderle la condena e imputarle responsabilidad, independientemente de cuál sería la vía procesal? Vamos a ver si esto está saliendo bien. ¿Lo pueden ver bien? ¿Pudieron bajar? Es una suerte de brainstorming. Vamos a ver si sale. No lo ven. Bueno, qué lástima. Diego, no Esto puede apareció. fallar. ¿Lo pusiste en el chat? Todavía no puse compartir pantalla, Ah, pero quiero ver a ver si salen los resultados. A ver, no salen. Bueno, no importa. Bueno, no pierdo más tiempo, no será problema. en el chat dicen que no hay otro link. No sé si mandaste. No, el chat es ese. Estoy tratando yo de compartir pantalla. Lo que pasa es que no sé por qué el link está bien. Es el que ustedes podrían ver, pero no sé por qué no me está saliendo el resultado. A ver, vamos a ver si me dice, hice una nube. Ah, ahí está. Bueno, miren, a ver si comparto pantalla. Ahora sí, Fede, voy a compartir pantalla y pongo... Bueno, yo entiendo que ahí se ve, ¿verdad? Yo te sigo a vos, Fede, que sos el único que te tengo Sí, en línea. perfecto. Bueno, ¿se ve bien? Sí, bárbaro. Bueno, fíjense, esto es lo que fueron poniendo ustedes, ¿no? El principio de bilateralidad, la falta de legitimación pasiva, la falta de legitimación y la prescripción. Bueno, acá hay alguna otra defensa que también se podría haber opuesto, que es una de las principales, que es la cosa juzgada, ¿no? Los alcances subjetivos, relativos de la cosa juzgada. Es decir, podría serle extensivo los alcances de una cosa juzgada material o formal, de una sentencia, a un sujeto que no fue parte en el proceso principal. Fíjense qué importante esto. Y por supuesto, otras defensas de carácter procesal que tienen que ver con los plazos, además de la falta de legitimación y demás. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y avanzamos con lo siguiente. Entonces, en primer lugar, cuando uno habla de la posibilidad de extender la condena en la etapa de ejecución de sentencias, hay algunos aspectos
constitucionales involucrados, que por supuesto, según qué intereses representen ustedes como abogados o abogadas, van a, tirar agua por su molino y por supuesto fundamentar en uno u otro sentido. Uno de los primeros cuestionamientos es la bilateralidad. Entonces nosotros con Osvaldo consideramos que, independientemente de que se opte por la vía incidental, por la acción autónoma con un juicio de conocimiento pleno, por la acción de imputación de responsabilidad individual contra el directivo que hizo posible el acto ilícito, a través, les decía, de una acción del 279 de la Ley General de Sociedades Comerciales, o a través de una tercería, en todos ellos entendemos nosotros que se garantiza debidamente la bilateralidad. ¿Por qué? Porque siempre hay un traslado de ese incidente, de esa acción autónoma, de esa tercería, y por lo tanto la bilateralidad está garantizada. En segundo lugar, el segundo aspecto constitucional a analizar es el juez natural. Nosotros creemos que, ya reduciéndolo a la vía incidental o la acción autónoma, el juez natural, para entender en la acción de extensión de responsabilidad, es el mismo juez, por supuesto, o la misma jueza, que entendió en la acción principal. No solamente porque ya está empapado del tema y tiene un conocimiento, y además le ha merecido dictar un pronunciamiento declarativo final de derecho, sino que además es aquella persona que en mejor condiciones está para seguir adelante esa pretensión, ¿no? En el caso, bueno, si litigan en provincia o en capital, nosotros tenemos más experiencia en la provincia de Buenos Aires. En el caso de la acción autónoma, porque la vía incidental no tiene que pasar por la Receptoría General de Expedientes, si directamente se incidenta en el mismo expediente principal. En caso de que ustedes opten por una acción autónoma, perfectamente pueden pedir la radicación directa con el trámite principal y ordenar la acumulación. No voy a hacer historia de esto. Hubo alguna doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que entendió que el juez competente, cuando en la acción de extensión de responsabilidad se invocaban normas contractuales no laborales o extracontractuales, con fundamento, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial, en aquel momento Código Civil, o en aquel momento en la Ley de Sociedades, o en el Código de Comercio, bueno, consideraba que era competente la justicia comercial, o civil y comercial en la Provincia de Buenos Aires, y nosotros, por supuesto, no compartimos esto porque este criterio implicaba, a nuestro decir, dividir o separar débito de responsabilidad. Es decir, el débito es laboral porque tiene su origen en un contrato de trabajo, pero la responsabilidad, en tanto las normas que me sirven para fundamentar están en la Ley General de Sociedades o en el Código Civil, bueno, entonces será el juez competente en función de las normas. Esto me parece que no es correcto porque de hecho los jueces laborales en todo tiempo, digamos, en todo momento estamos aplicando la Ley de Contrato de Trabajo, el Código Civil, la Ley General de Sociedades, la Constitución. Entonces sería un disparate dividir débito de responsabilidad. De modo tal que, tanto en acción autónoma como en un incidente, por supuesto una tercería de dominio, es el juez principal. Donde sí habría un cambio de competencia sería en la acción autónoma de responsabilidad que tienen los terceros, en la Ley General de Sociedades, que es, por supuesto, o son las personas que trabajan. Ahí sí debería ser competente el juez comercial. El otro aspecto constitucional involucrado es la congruencia, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, esto violaría la congruencia. ¿Por qué? Porque el juez tendría que revisar los hechos pasados en autoridad de cosa juzgada dictados en el expediente principal. Nosotros creemos que no. Cuando se pretende una acción de imputación de responsabilidad en la etapa de ejecución de sentencia, el mismo juez que entendió no puede, por supuesto, producto además de la cosa juzgada material y formal, no puede revisar los alcances de la sentencia. En todo caso, no revisará los hechos pasados en autoridad de cosa juzgada y se deberá limitar congruentemente a fallar sobre la nueva plataforma fáctica y jurídica que se plantea en la etapa de ejecución de sentencia, sin que pueda alterarse ni que deba alterarse lo que ya ha sido fallado. Y aquí entramos en uno de los escenarios más conflictivos en los aspectos constitucionales, que es el derecho a defensa en juicio, ¿no? Y el debido proceso, garantizando el artículo 18 de la Constitución Nacional. En la acción autónoma no habría mayores inconvenientes porque prácticamente se trata de un juicio de conocimiento pleno. Habría alguna cuestión con la cosa juzgada
y los límites subjetivos de la cosa juzgada, que luego al momento de analizar las excepciones me voy a referir. El principal cuestionamiento que se hace es en el incidente. ¿Por qué? Porque mientras que en la acción autónoma hay un traslado de 10 días para responder esa nueva demanda de imputación de responsabilidad, bueno, en la vía incidental son 5 días. Entonces uno dice, bueno, está garantizada la bilateralidad, ya lo habíamos visto, pero no está garantizado la defensa, el debido derecho de defensa en juicio. ¿Por qué? La empleadora tuvo 10 días para poder ejercer su derecho de defensa, negativa de los hechos, realidad de los hechos, fundamentación de derecho, desconocimiento de los hechos, impugnación de la liquidación, etcétera, etcétera, y yo tengo que hacer algo más o menos parecido en 5 días. Este es el principal escollo quizás, o uno de los principales escollos a superar. Hay algunos autores que dicen, bueno, ojo porque, en Provincia de Buenos Aires estoy hablando, así como el 180 del Código Procesal Civil y Comercial establece el plazo de 5 días, el 187 otorga la facultad a los jueces de establecer los plazos que crean más convenientes y adoptar de oficio las medidas más convenientes para que no se desnaturalice el procedimiento. Bueno, nosotros creemos que esto es así, ni más ni menos que porque lo dice la norma, pero este artículo, el 187, está apuntado a los procesos sumarísimos. Y en todo caso, por la naturaleza de los derechos involucrados, el juez podría reducir los plazos. Parecería ser que no está facultado para ampliarlo. Otro de los cuestionamientos vinculados al derecho de defensa en juicio tiene que ver con las excepciones previas, por eso yo jugaba con el mentímetro, pero bueno, no salió. Con las excepciones previas que se permiten. Recuerden que en una acción plena de conocimiento se permiten todas las excepciones que ustedes han referido, y además hay algunas que son excepciones previas, de modo tal que los magistrados y las magistradas estamos obligados a tratarlas de previo y especial pronunciamiento. Bueno, en la vía incidental no solamente no se permiten todas las excepciones que sí se habilitan en un juicio de conocimiento pleno, sino que además no hay excepciones de previo y especial pronunciamiento. Es decir, todas las excepciones que se interpongan se difieren con el resultado final del juicio. Entonces hay quienes dicen eso también atenta contra el debido proceso. Y otro de los argumentos también muy fuertes en la vía incidental es que no habría título ejecutivo contra la persona cuya extensión de responsabilidad se intenta. Es decir, esta persona bien puede discutir, además, el título de la obligación, la no registración, la retención de aportes, la registración indebida, etcétera, etcétera, lo que implicaría, por supuesto, modificar los hechos de la sentencia, y al no poder hacerlo, se viola su derecho de defensa en juicio. No tengo un PowerPoint tan completo como el que mencionó Osvaldo, pero sí, nosotros les vamos a pasar no solamente los slides que proyectó él, sino que además hay un boletín jurisprudencial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde se identifican, es un poco viejo, pero se identifican las posturas de las salas de la Cámara que sí permiten la vía incidental y aquellas que no, simplemente para hacer referencia a los dos casos más conocidos. Uno es Ibeli, de la Sala 3 del año 1997, que sí permite la vía incidental, y por la prohibición de la vía incidental y garantizando que el derecho de defensa en juicio se consolida a través de, o mejor dicho, se consolida garantizando a través de una acción autónoma el derecho de defensa en juicio. Bueno, el dictamen varios dictámenes de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuando estaba el doctor Eduardo Álvarez, que después, por supuesto, se los vamos a pasar. Otra de las defensas que también tiene sus bemoles es la excepción de prescripción que Osvaldo refirió que la iba a analizar yo. ¿Por qué? Bueno, aquí hay que distinguir. Primero, yo siempre digo que siempre decimos nosotros con Osvaldo que en materia de prescripción hay que hacerse dos preguntas. ¿Cuál es el plazo y a partir de cuándo comienza a correr? Quizás la primera pregunta se responde mucho más fácil, porque el plazo quizás de memoria sale como respuesta el de 2 años. El problema se plantea con la respuesta del 10 acuo, es decir, a partir de cuándo comienza a correr. Porque yo, si lo tiro para adelante en el tiempo, sigue siendo 2 años, pero quizás gané muchísimos años más. Entonces, ¿cuál es el plazo de prescripción? Bueno, aquí hay dos posturas. Hay quienes dicen que el plazo de prescripción para incidentar o en la acción autónoma, en la etapa de ejecución de sentencia, ya sea contra un socio o director, ya sea la misma sociedad, ya sea contra un tercero, va a ser el de 2 años del 256. ¿Por qué? Porque se trata de créditos derivados del contrato de trabajo. Ahora,
Hay otros que dicen, no, el plazo no va a ser el de 2 años del 256, sino que va a ser el de 2 años también, pero del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, el 2562, inciso F, que habla de la declaración de inoponibilidad nacida del fraude. Es decir, yo lo que voy a intentar es extenderle la condena, por ejemplo, a una persona humana, pero como el fundamento de esa extensión de condena en la etapa de ejecución va a ser en el fraude, el vaciamiento fraudulento a partir de la condena o con motivo del juicio, bueno, yo voy a intentar esta acción con fundamento en el Código Civil y Comercial de la Nación. De modo tal que también el plazo es de 2 años. La diferencia es a partir de cuándo comienza a correr. ¿Por qué? Porque si yo considero que el plazo de prescripción es de 2 años con fundamento en el 256, uno puede decir, bueno, comienza a correr desde que cada crédito se hizo exigible. Ustedes saben que, salvo para los créditos derivados de la ruptura del contrato de trabajo, que es el 255 bis, indemnizatorios o salariales por remisión al 128 de la Ley de Contrato de Trabajo, el plazo es de 4 días hábiles a partir de que se produce la extinción del contrato. Bueno, no hay una norma general en la Ley de Contrato de Trabajo que establece el 10 años. Entonces nos remitimos al Código Civil y Comercial de la Nación a partir de que cada crédito es exigible. Entonces uno diría, bueno, fantástico, 256, 2 años, pero a partir de la extinción o 4 días hábiles con posterior a la extinción del contrato de trabajo. Entonces, si un juicio laboral promedio en la provincia de Buenos Aires tarda 3 o 4 años, por supuesto, esta acción o este ejercicio de acción fue alcanzado por la prescripción. ¿Cómo podría, yo si voy por la parte actora, intentar argumentar para superar este obstáculo diciendo, bueno, la interposición de la demanda de uno de los deudores solidarios, y fíjense que aquí ya estoy tomando posición, que es la empresa, la empleadora, interrumpió el plazo de prescripción respecto de todos los demás. Esto es el 2549 del Código Civil y Comercial de la Nación, que básicamente dice que la interrupción no opera ni a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias. ¿Por qué digo estoy tomando posición? Porque si yo fuese parte actora, voy a decir básicamente lo siguiente, y discúlpenme lo coloquial del argumento. Voy a decir, bueno, la Ley de Contrato de Trabajo no crea un sistema de obligaciones solidarias. Lo que hace en el 29, en el 30, en el 31, en el 225, 228, 229, es imputar responsabilidad a determinados sujetos en función de una determinada plataforma fáctica. Entonces, se darán los supuestos del 29 en la medida que hubiese interposición fraudulenta. Se darán los supuestos del 30 en la medida que hubiese cesión total, parcial de establecimiento, contratación o subcontratación, grupo económico y fraude en el 31, etcétera, etcétera. Entonces, si la Ley de Contrato de Trabajo no crea un sistema de obligaciones solidarias, sino que imputa responsabilidades solidarias, la forma en la cual esos sujetos se relacionan entre sí no va a estar dada por la Ley de Contrato de Trabajo, sino por la norma que crea las obligaciones solidarias, por el sistema normativo que crea las obligaciones solidarias. Y esto no es ni más ni menos que el Código Civil y Comercial de la Nación, que recuerden, en el Código Valesiano hablaba de obligaciones simplemente mancomunadas o solidarias. Las obligaciones solidarias, además de tener pluralidad de sujetos pasivos y activos, tienen unidad de causa y unidad de prestación. Es decir, el trabajador o la trabajadora, la persona que trabaja, puede demandar la totalidad del crédito a todos o a uno o a partes de ellos, y cada uno de los deudores solidarios está obligado a responder por el total. Entonces, si yo considero que las obligaciones que yo estoy, o la responsabilidad, producto del incumplimiento de las obligaciones que yo estoy imputando, obedece a la teoría que sostiene que son obligados solidariamente, bueno, la interposición de la demanda contra la empresa empleadora, o contra la persona humana empleadora, interrumpió la prescripción, de modo tal que el plazo no comenzó a correr. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de la interrupción es que barre el tiempo sucedido. Entonces, ¿cuánto dura la interrupción? Mientras haya instancia. ¿Cuándo se agotan los efectos de interrupción de la prescripción? Bueno, el 2547 del Código Civil y Comercial de la Nación dice hasta que deviene firme la resolución que le pone fin a la cuestión con autoridad de cosa juzgada material. Entonces,
para quienes consideran, abogados o abogadas de parte actora, que hay deudores solidarios y que la demanda interrumpió la prescripción contra uno de ellos, se irradió a los demás, aunque no los haya demandado, y duró todo el tiempo que tramitó el expediente principal, bueno, pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia, comienza a correr el plazo de manera tal que tengo 2 años, a partir, insisto, de que la sentencia quedó firme, para intentar extender la condena. Para aquellos que sostenían que el fundamento de la prescripción está en el Código Civil y Comercial de la Nación y que el plazo es de 2 años, no ya por el 256, sino por la acción de inoponibilidad, por fraude, bueno, aquí el 10AQ es distinto. ¿Por qué? Porque aquí no voy a jugar con el carácter de deudor solidario y la interrupción de la prescripción, sino con la toma de conocimiento del hecho. Entonces, voy a decir, producto de el 2562, inciso F, perdón, el 2563, inciso F, es uno más, que en este caso el plazo de la prescripción, dice el Código Civil y Comercial de la Nación, se computará desde que se conoció o se pudo conocer el vicio del acto. Entonces, aquí ya no juego con la fecha en que la sentencia quedó firme, sino que juego con la fecha, por supuesto tendré que demostrarla, en que como abogado o abogada de la persona que trabaja, tomé conocimiento del fraude. Bueno, no sé, me enteré que están vendiendo los muebles, el oficial de justicia va a embargar y no tiene bienes o no existe más la empresa, o veo que está un cartel de venta. Bueno, la toma de conocimiento, ustedes son mucho más creativos de lo que podemos ser los y las magistradas. Entonces, esto es respecto de la prescripción. Y uno de los escenarios más conflictivos, les decía, es la cosa juzgada, ¿no? Es decir, quienes fueran demandados vía incidental o vía autónoma en la etapa de ejecución de sentencias van a decir, bueno, miren, los alcances de la cosa juzgada solo se produce y afecta a quienes fueron partes en el proceso. Esos son los límites subjetivos de la cosa juzgada. En la vía incidental o en la vía autónoma no se dan ninguno de los supuestos de excepción que permitiría trascender el principio general según la cual la cosa juzgada solamente comprende a quienes han revestido el carácter de parte en el proceso en el cual se dictó sentencia que admitió precisamente aquella eficacia. Y por lo tanto, no se puede ni beneficiar ni perjudicar a terceros que han permanecido, mejor dicho, ajenos a aquel. Esto lo establecía el viejo 715 del Código Civil y del Código Velesiano, que decía que no era posible oponer la cosa juzgada a los codeudores que no fueron parte en el juicio. Con lo cual, la sentencia dictada, por ejemplo, contra la persona jurídica demandada, hace, o mejor dicho, no hace cosa juzgada o no haría, utilizo el potencial, porque ustedes después sentarán posición en función de los intereses que deben representar, no haría cosa juzgada respecto de los terceros, administradores, directivos, etcétera, que no intervinieron en el proceso. En contra de esta postura, es decir, en favor de los trabajadores o las trabajadoras, y en favor de hacerle extensiva el carácter de cosa juzgada, es decir, que le sea oponible a los terceros los alcances de la cosa juzgada, es, bueno, fantástico. Es cierto que el 715 sostenía eso, no hay una norma equivalente en el nuevo Código Civil y Comercial, pero aquí se sostiene que debe ponerse especial énfasis en la ubicación de los sujetos deudores dentro de esa relación. Es decir, los coobligados solidarios, por ejemplo, no se constituyen en virtud de la solidaridad establecida por la ley, sino, o sea, en virtud del 30, del 29, en coempleadores. No hay todos sujetos empleadores, son deudores solidarios. Entonces, solo se anexan o solo se añaden a este vínculo como codeudores solidarios. Entonces, para hacerle extensiva la condena recaída mediante sentencia firme contra el deudor principal, el trabajador no tiene que volver a plantear todas las mismas cuestiones que ha planteado en la acción principal. El único contenido admisible en la vía incidental o en la vía autónoma es la determinación del rol y responsabilidades que se le puede atribuir a cada uno de ellos. Entonces, en estos casos, la doctrina civilista que emanaba del viejo 715
del Código Civil no puede ni debe, dicen estas posturas, ser aplicada según esta hermenéutica, civilista digo, sino a través de el juego armónico con las previsiones normativas del derecho de fondo, que es el derecho laboral que se intenta hacer, y teniendo especialmente en cuenta la índole de las relaciones que subyacen en este planteo. Para finalizar, hay otras dos vías que yo referí. Una es la acción individual de responsabilidad con fundamento en el 279 de la Ley General de Sociedades, que establece que los accionistas y los terceros, para la Ley General de Sociedades, las personas que trabajan son los terceros, siempre conservan sus acciones individuales contra los directores. De modo tal que si yo pretendiera imputar la responsabilidad individual en los términos del 274, como claramente lo explicó Osvaldo, bueno, podría ir a sede comercial o civil y comercial en provincia y ejercer mi acción autónoma de responsabilidad que siempre la conservo. Y la última vía es a través de una tercería de dominio. Recuerden que la tercería de dominio, a diferencia de un levantamiento de embargo, en el levantamiento de embargo tiene que surgir, digamos, palmaria la no titularidad del bien respecto a la persona que se intenta ejecutar, o al revés, la titularidad del bien y no del deudor a través de un documento. O sea, tiene que ser prácticamente irrefutable con la documentación aportada. En cambio, la tercería de dominio sí implica, no le digo un nuevo proceso de conocimiento pleno, pero una acción incidental donde está garantizado el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque se establece que hay contradictorio entre todos los interesados. Se pueden extender los plazos para las respuestas. Se ofrece y se sustancia prueba. En este caso, el tercerista no puede discutir la causa en el juicio principal porque su incidente, el incidente de tercería, se estructura merced a su ajeridad en aquella relación y, por lo tanto, si esto es así, las defensas que podría hacerse es de aquellas que participaron también los otros deudores. El gran inconveniente que tiene la tercería de dominio, a diferencia de la acción autónoma o el incidente de extensión de responsabilidad, es que no puede ser iniciada por el ejecutante, porque precisamente está previsto como recurso para que un tercero contra quien pretende hacerse valer el derecho pueda resistir invocando, ya sea en la propiedad o en un mejor derecho, los bienes que se trate. Luego es recién a la hora de responder la tercería donde el acreedor, en este caso el trabajador, podría introducir como defensa los factores de imputación de responsabilidad, es decir, el fraude en la transferencia del establecimiento o en la insolvencia de la sociedad. Nosotros con Osvaldo creemos que cuando se pretende imputar responsabilidad en la etapa de ejecución de sentencia a un directivo o a una persona humana responsable, como bien dijo Osvaldo, como esa imputación de responsabilidad obedece no solamente a título personal, sino que tiene que probarse los 4 factores de imputación de responsabilidad, bueno, creemos que solamente podría hacerse a través de un juicio de conocimiento pleno. Por el contrario, cuando hubo una transferencia del establecimiento, incluso con cumplimiento o no de las exigencias que prevé la ley de transferencia del Fondo de Comercio, pero que el sujeto adquirente sería responsable en los términos del 225 y 228, bueno, en este caso creemos que perfectamente se garantiza el derecho de defensa en juicio a través de un incidente. ¿Por qué? Porque operada la transferencia, la ley de contrato de trabajo, y sobre todo en Nación a través del plenario Baglieri, es muy clara, ¿no? El adquirente responde por todas las obligaciones emergentes de la transferencia vigentes al momento de operar precisamente esta transferencia. Entonces, no importa si el contrato o no estaba extinguido al momento de la transferencia, sino que lo que importa son las obligaciones. Entonces, si las obligaciones estaban vigentes, el adquirente del Fondo de Comercio, aun cuando diga, bueno, mire, yo no estaba al tanto, publicamos edicto, mire, yo firmé un papel de exhibición de responsabilidad, todo eso no le es oponible al trabajador. ¿Por qué? Porque se va a fundamentar su pretensión en las normas de la ley de contrato de trabajo que lo tornan solidariamente responsables. Entonces, en estos casos, nosotros sí creemos que es posible extender la condena vía incidental. Bueno, estoy en tiempo, 12:30. Veo que ahí hubo un montón de correos, más que nada por el envío del material. Y no sé si hubo alguna pregunta, creo, Osvaldo, para vos. Te preguntaban por las cooperativas, si era en tu caso. Hay una pregunta que se repite en esto, que es el tema de los directores suplentes.
El director suplente no es directivo. Eso está claro para los comercialistas, ¿verdad? Ahí van a encontrar alguna jurisprudencia aislada donde se ha hecho lugar a la extensión a algún director suplente con el fundamento que, no obstante ser director suplente, actuaba dentro de la empresa, por ejemplo, en el marco administrativo, pagando sueldos, etcétera, etcétera. Y en algún lugar, en alguna sentencia le han hecho lugar, pero no es lo habitual. Yo creo que se puede defender perfectamente bien a un director suplente. El otro tema de las cooperativas, bueno, uno de los fallos que yo mostré es contra una cooperativa. No hay ninguna duda que se puede ir contra el presidente de la cooperativa. Hoy por hoy está fuera de discusión. Otra pregunta que hay por allí es cuando uno intima, porque está mal registrado, está registrado de manera deficiente, la pregunta es si tiene que intimar también a los directivos o a los socios a los cuales después va a pretender extenderle la responsabilidad. La respuesta es no, no es necesario. Aunque la verdad es que en la práctica se hace porque es un elemento de presión también, ¿no? Pero no hay un requisito que indique que hay que hacer. No he visto más preguntas. Hay una sobre el cobro de aportes, que bueno, eso hay que verlo muy particularmente. Estoy viendo otra acá. ¿Quiénes son los directivos que responden? ¿Los que ostentan el cargo al extinguirse la relación o los que contrataron el trabajo? Bueno, esta es una pregunta importante. Y por un tema de tiempo no desarrollé la cuestión. En realidad, cuando se apunta a los directivos, hay que apuntar a los directivos que eran tales en el momento en que se produjo, por ejemplo, el tema de haberlo registrado un año después, ¿no es cierto? Los directivos que estaban en ese momento fueron los responsables de registrarlo un año más tarde. Si hay pagos no registrados, también hay que apuntar, eso se va a mantener en el tiempo, obviamente, hay que apuntar a esos directivos. Generalmente se llega hasta el directivo actual, pero puede ser que el actual trate de excusarse ante una registración hecha fuera de término porque pasaron 15 años y cambiaron 4, 5, 6 directorios, ¿no? Muy bien puede decir, no, yo lo desconocía absolutamente. El que no podía desconocerlo era el directivo que fue el que lo blanqueó, digamos, después de un año o de 2. Sí, hay una pregunta para mí, Osvaldo, ahí, que es muy interesante. Dice, ¿cómo juega el beneficio de gratuidad en la extensión si encuentra un fundamento para hacerlos valer? La pregunta es muy interesante porque hay algunas opiniones que dicen, bueno, el beneficio de gratuidad alcanza solamente a los trabajadores, o mejor dicho, a los actores, hasta que se dicta sentencia. Y entonces, en la etapa de ejecución de sentencia, como las normas de la ley, en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, la 11653, son mínimas y se van a aplicar las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, bueno, parecería ser que ahí el actor trabajador, porque si estamos intentando ejecutar la sentencia, está aprobado el carácter laboral de la relación, parecería ser que se le acaba el beneficio de gratuidad. Y entonces ya hay un acreedor civil, ¿no? ¿Por qué? Porque se aplica la norma del Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que el beneficio de gratuidad, es más, creemos que con mayor potencia, con mayor intensidad, tendría que estar presente en la etapa de ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy pretendiendo imputarle responsabilidad en la etapa de ejecución de sentencia, probablemente responda a un fraude. Entonces, si el trabajador o la trabajadora, ahora sí, acreditado incluso en una sentencia declarativa que existió un vínculo laboral, con mayor peso específico, tienen que estar garantizadas las normas que lo protegen. Piensen ustedes que lo protegen a una persona que inicia un juicio y que todavía no se sabe si es trabajador o no, en el caso de un vínculo laboral desconocido. Y así todo, la ley procesal y la ley de contrato de trabajo en el 20 crea una ficción diciendo, bueno, basta simplemente que usted acceda a la justicia e invoque la existencia de una relación de trabajo para que todas las normas laborales lo protejan. O sea, no estamos protegiendo al trabajador, están protegiendo al actor.
Distinto es el caso donde yo estoy en blanco, tengo acreditada la relación laboral porque no se discuten los recibos de haberes y estoy mal encuadrado. Bueno, pero hay veces donde yo estoy en una relación de servicios con factura, una relación en negro, donde la ley procesal crea una ficción de una persona que todavía no se sabe si es trabajador o no. Por eso se dice que la sentencia es declarativa y ese contrato siempre existió. Bueno, acá en la etapa de ejecución de sentencias no hay duda de que esa persona es trabajador o trabajadora. Entonces, nosotros con Osvaldo creemos que con mayor fuerza tienen que regir las normas que protegen a los trabajadores. Espero que haya estado respondido. Respecto de las sociedades que van cambiando permanentemente, bueno, habrá que ver si yo demandé a una sociedad, demandé a los directivos de esta sociedad, y después esa sociedad fue cambiando. Ahí hay mucha cuestión de hecho, porque hay que ver cómo cambió, si algún directivo quedó de una sociedad a otra, o si los directivos son totalmente nuevos. Ahí hay que ver, y hay que ver también cómo hacerle entender al tribunal ese fenómeno. Nosotros tuvimos un caso de cambio de sociedades así, con bastante frecuencia, y mandamos a hacer un embargo, y nos encontramos con una sociedad que por supuesto ya no estaba, y finalmente fijamos una audiencia, citamos a quienes figuraban como titulares de la nueva sociedad y terminaron pagando. Pero bueno, esto es complejo, admito que es muy complejo. Sí, yo completo, Osvaldo, que ahí siempre, bueno, gracias Mariano, un gusto saludarte. Está muy bien lo que dice Mariano, él dice, por ahí el tema, más allá de la etapa procesal, que yo calidad del sujeto demandado. Y continuando con este debate interesante, nosotros creemos, digo nosotros porque esto con Osvaldo lo tenemos muy trabajado, muy dialogado, nosotros creemos que el beneficio de gratuidad es independientemente del sujeto demandado. De hecho, tan es así que en un juicio sistémico, de imputación de responsabilidad sistémica contra la ART, también lo alcanza. Y la ART, más allá de que haya un vínculo contractual con el empleador, no es empleador. Y lo mismo, por ejemplo, acá sí estoy tomando posición, en la medida en que yo considere por conveniencia o por convicción que hay un vínculo de solidaridad entre los deudores. Entonces yo podría, por ejemplo, desistir en juicio o ni siquiera demandarla originalmente. No estoy diciendo que corresponda, estoy simplemente dando una opinión. A mi empleador, porque es insolvente, porque no existe más, y continuar o iniciar directamente el juicio contra los deudores solidarios, y ahí tampoco tendría a mi empleador demandado. Y sin embargo, el beneficio de gratuidad lo alcanzaría. Hay un comentario, comentan un fallo de la Corte relativo a un director suplente. En realidad, y esto empalma con la pregunta de a quiénes hay que demandar, esta persona, el fallo lo van a ver ahí en el chat, es del 2019, del 26 de noviembre de 2019, esta persona además cesó en el cargo antes que entrara el actor. Obviamente no había ninguna posibilidad de que fuera alcanzado, aunque hubiera sido el director titular, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí también preguntan, yo voy leyendo rápido porque tengo chiquitito el chat, el tema de la causa de la obligación, si es concurrente o solidaria. Bueno, por eso decía que yo estoy tomando posición, en la medida que se considere que son deudores solidarios, porque la imputación de responsabilidad nace de la ley, y es lo mismo el 30, el 29, el 2, o sea, es lo mismo en el sentido que nace la ley, bueno, son todos deudores solidarios porque la causa de la obligación es la norma, el 29, el 30, etcétera, etcétera, el 274. Nace de la ley, en la medida que nace la ley, son obligaciones solidarias. Y, por supuesto, si yo iría por la parte demandada, lo que diría es no. A ver, como consecuencia de que son obligaciones solidarias, en el proceso se forma un liticonsorcio pasivo facultativo. Es decir, yo puedo demandar a uno, a varios, a voluntad. En cambio, si yo considero que hay obligaciones concurrentes, porque, no sé, la causa de la obligación principal del empleador fue el despido con causa que no acreditó, vamos a suponer. En cambio, la causa de la imputación de responsabilidad es
la indebida registración que se probó. Bueno, aquí no hay obligaciones solidarias, sino concurrentes. Si hay obligaciones concurrentes, hay un multiconsorcio pasivo necesario, y si hay un multiconsorcio pasivo necesario, valga la redundancia, necesariamente tengo que tener integrado y condenado a mi empleador, de modo tal que, caída la obligación principal, por supuesto, arrastra la secundaria. No hay una respuesta certera respecto de la pregunta que muy bien haces. Es, ¿qué posición tomo? Lo que nosotros decimos con Osvaldo siempre es, seguramente la posición que vas a tomar va a ser aquella que beneficie los intereses de tu cliente. El problema no es qué posición tomar. El problema es, si tomás esa posición, ¿qué también la fundamentás? Hay una pregunta sobre la ejecución fiscal en el cobro de aportes de la cuota sindical. La empresa desaparece y dice que han hecho planteos, no le han hecho lugar a las extensiones, juzgado laboral. Aquí, si la empresa desaparece, hay que hacer una acción autónoma contra los directivos con el argumento de que se ha violado la ley, porque además estamos hablando de una cuota sindical retenida, no depositada, ¿vale? Además hay un delito. Para mí no hay ninguna duda que se podría extender la responsabilidad. De hecho, hay algunos casos que han extendido la responsabilidad. Recuerdo un voto del doctor Pirolo, en el caso de 132 bis, la retención de aportes y el no depósito. Sí. Bueno, ahí el también... doctor Acó habla de si en el incidente se puede peticionar el traslado por 10 días. Bueno, Diana Cañal, que siempre ha sostenido que se puede hacer la extensión de responsabilidad en la etapa de ejecución por incidente, teoría que hoy ha quedado en absoluta minoría, la Cámara no lo admite, pero ya está en la Cámara, hay que decirlo, admitió, porque una de las críticas que nosotros le hicimos a esto es que el traslado es por 5 días en esos casos. Y ella lo que hacía era, aun cuando fuera un incidente, dar traslado por 10 días, como forma de salvar esto. Lo que pasa es que, como bien explicó Diego, acá hay cuestiones constitucionales de por medio. Y además, vamos a ser sinceros, hacer una acción autónoma no es muy distinto de plantear la extensión en la etapa de ejecución en el mismo expediente. Porque yo voy a tener que fundar, para lo cual voy a tener que hacer, por más que sea, en la etapa de ejecución, la extensión, voy a tener que decir por qué lo demando, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la acción autónoma estamos en lo mismo. Y lo más probable es que tanto en una como en otra, en la autónoma seguro, por supuesto, si estoy en capital me mandan al ciclo. Para que primero haga el ciclo contra las personas físicas y después vaya con la acción a tribunales. Que como dijo Diego también, yo acá ya no tengo que probar ni que me pagaban en negro, ni que me registraron después, ni nada por el estilo. Lo único que tengo que probar es que esas personas físicas a las que yo lo demando, a las que yo estoy demandando, lo hicieron posible. Es decir, la imputación de la responsabilidad, como socios o como directivos. Punto. Eso es lo único que yo tengo que probar en ese expediente. Lo demás está probado en el expediente contra la sociedad. Bueno, creo que no hay más preguntas y estamos en hora. Y yo me tengo que llevar a los chicos al colegio, así que Fede. Bueno, Diego, Osvaldo, gracias por la exposición y la dinámica también, porque se manejaron solos, perfecto. Bueno, les agradezco a todos la participación y ya nos veremos de nuevo en algún otro... Gracias, saludos, vi que hay gente de Córdoba, de Catamarca, de San Luis, así que saludos a todas las provincias presentes. A los que dejaron el mail... Adiós, Campos, ahí veo que habla de los ponchos y de las nueces, ya dan ganas de con este día tan frío de comer unas nueces catamarqueñas. Muchísimas gracias. Chao. Adiós, saludos.